El 10 de julio de 2016, el Stade de France era un manicomio de azul y rojo. La final de la Eurocopa entre la anfitriona Francia y la cenicienta Portugal estaba en un punto muerto. Un 0-0 que se sentía como una agonía. Pero no fue el grito del gol lo que rompió el silencio, sino un gemido sordo, un crujido. En el minuto 25, la rodilla izquierda de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se rindió tras un impacto con Dimitri Payet. Cayó, se levantó, intentó seguir, cayó de nuevo. Las cámaras capturaron un rostro roto por el dolor, pero no físico, sino existencial. La imagen de CR7, el hombre más competitivo del planeta, siendo sacado del campo en camilla y llorando, no era la de un héroe herido. Era la de un hombre que vio cómo su última y más preciada batalla se le escapaba de entre los dedos. En ese momento, el mundo vio al fenómeno, el multimillonario. Pero los que realmente entendían la esencia de ese llanto, sabían que no era por una medalla. Era un eco del no que había escuchado desde niño. Era el recuerdo del hambre, de las humillaciones y de la hedora salitre y pobreza de su origen. Para entender a Cristiano, no hay que mirar el balón de oro que tiene en la mano, hay que mirar las cicatrices que dejó la aguja en su brazo y el humo que cubría su cuna. Capítulo 1. El callejón olvidado de Funchal. Funchal, Madeira, principios de los años 90. No era un paraíso turístico en la zona alta, sino la parte baja, áspera y olvidada de Santo Antonio. En el barrio de Quinta do Falcón, las casas se amontonaban, y el aire olía a humedad, a mar salado y a miseria discreta. En la familia Aveiro, la vida era una constante carrera para llegar a fin de mes. Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985. Fue el cuarto hijo de María Dolores dos Santos y José Diniz Aveiro. Su nombre fue un homenaje doble. Cristiano por la fe religiosa de su madre y Ronaldo por el actor estadounidense favorito de su padre, Ronald Reagan. Un hombre de estrella en un lugar sin estrellas. El padre, Diniz, era jardinero y excombatiente de la guerra colonial en Angola. Volvió marcado por la experiencia y buscó refugio en el alcohol, una plaga silenciosa que consumió lentamente los recursos y la paz del hogar. La madre, Dolores, trabajaba incansablemente como cocinera y limpiadora. La pobreza no solo era falta de dinero, era falta de esperanza. Cristiano creció en una habitación diminuta, compartida con sus hermanos. Su juguete principal no era un balón de cuero caro, sino una pelota de trapos o, si tenía suerte, una de plástico desinflada. Su patio de recreo era la calle empinada, llena de piedras y grava, donde aprendió a proteger el balón con la zurda para que no se le escapara pendiente abajo. Capítulo 2. Los dólares de la humillación. A los 8 años, su talento era tan evidente que jugaba con niños de 11 y 12. Entró en el Club Fútbol Andorriña. Sus compañeros le apodaron Aveliña, por su velocidad, pero también Maricón, por su acento de Funchal, considerado pueblerino, y por sus constantes rabietas si no le pasaban el balón. La ambición de Cristiano allá era patológica. En Andorriña, un día un niño le dijo, «Tú nunca serás tan bueno como yo». Cristiano, con el rostro ardiente, respondió, «¿Ah, sí? Pues cuando sea famoso, voy a comprar este campo entero». A los 10 años, pasó al Nacional, el club más grande de la isla. Pero el sueño venía con el primer gran sacrificio, la necesidad de dejar la escuela. Su prioridad era el fútbol. Sus notas eran malas, su disciplina en el aula nula. La madre, entre llantos, aceptó. Era su única salida. Pero la vida le tenía preparada su primera gran traición. A los 12 años, un ojeador del Sporting Club de Portugal lo vio. Necesitaba viajar a Lisboa. Su familia no podía pagar el billete. Dolores tomó una decisión desesperada. Pidió un préstamo. Pero el dinero era para el avión y para subsistir los primeros días. Cristiano tuvo que empeñar su dignidad. Llevó la ropa que su madre le había remendado a Lisboa. En la capital, era el paleto de la isla,
el que hablaba raro y el que vestía mal. Capítulo 3. El exilio y el llanto nocturno. Septiembre de 1997. Con 12 años, Cristiano aterrizó en Lisboa para entrar en la academia del Sporting Club, la famosa Alcochete. Era una granja de talento, pero también un campo de batalla emocional. Dejó atrás el olor de su madre y la protección de sus hermanas. La primera noche, lloró hasta quedarse sin aire. No por el miedo a los entrenamientos, sino por la soledad. Extrañaba su acento, sus rutinas, su familia. Sus compañeros se reían de él. «Mira el de Madeira, qué acento tan gracioso. Vuelve a tu isla, aquí no pintas nada». Un día la burla fue tan intensa que le lanzó una silla a un profesor. Fue la primera muestra de su famoso ego defensivo y su incapacidad para tolerar la humillación. El gran problema no fue el físico, ni la técnica. Fue la adaptación emocional. Los fines de semana, mientras los demás chicos iban con sus padres, él se quedaba solo. Llamaba a su madre y le decía que no aguantaba más, que quería volver. Dolores, la cocinera humilde, fue su ancla. «Aguanta, hijo, es tu única oportunidad. Si regresas, ¿a qué vas a volver? Aquí solo hay pobreza». Esas llamadas se convirtieron en la gasolina de su ambición. Convirtió la soledad y la humillación en combustible para los entrenamientos. Capítulo 4. La aguja y el miedo al olvido. La adversidad física no tardó en aparecer. A los 15 años, el Sporting detectó una anomalía en su corazón, una taquicardia. Su ritmo cardíaco en reposo era demasiado alto, poniendo en riesgo su vida profesional. El diagnóstico fue claro: cirugía láser, una intervención rápida, pero que requería parar. La noticia cayó como un trueno. Había dejado la escuela, se había separado de su familia y había soportado la humillación, todo para que, a un paso de la gloria, su propio corazón lo traicionara. La madre, Dolores, voló a Lisboa. Vio a su hijo en el hospital, con el miedo helado en los ojos. La operación fue exitosa. Al día siguiente, Cristiano ya estaba entrenando, sin esperar el alta médica. Tenía que recuperar el tiempo perdido. En la academia, el joven Ronaldo, ya sin problemas cardíacos, se convirtió en una obsesión para sí mismo. Era el primero en llegar y el último en irse. Mientras sus compañeros bebían refrescos, él bebía agua. Mientras ellos comían dulces, él comía proteína. Nació una frase que definiría su carrera: «Nadie va a ser más fuerte que yo». Esta disciplina autoimpuesta no era deseo, era terror. Terror a volver a Funchal con las manos vacías. Terror a ser simplemente Diniz, su padre, consumido por la tristeza. Año 2002. Lisboa. Cristiano Ronaldo, con 17 años, ya no era el paleto de la isla, era un rayo. Había pasado de la academia a debutar en el primer equipo del Sporting Club de Portugal en agosto de 2002 contra el Braga. Su primer gol llegó con una jugada que resumía su arrogancia y su talento, un doble regate que humilló al defensa. Lo asombroso de Cristiano era su versatilidad inmediata. A diferencia de muchos otros jóvenes talentos que necesitan tiempo para adaptarse a la velocidad del fútbol profesional, CR7 jugaba con la misma desfachatez y hambre que en la calle. Sin embargo, el joven Cristiano era un diamante en bruto, pero lleno de espinas. Se obsesionaba con el regate, a menudo reteniendo el balón demasiado tiempo, lo que enfurecía a sus compañeros más veteranos. Le faltaba táctica, le sobraba individualismo. Los entrenadores le gritaban que soltara el balón, pero él los ignoraba. Su mentalidad era que él mismo tenía que probar su valía al mundo. El Sporting sabía que tenía un tesoro, pero también sabían que era una bomba de relojería emocional que en cualquier momento podría estallar. Necesitaba un escenario más grande para pulir su ego y su técnica. Capítulo 6. La noche que Ferguson se enamoró. El 6 de agosto de 2003. Esta es la fecha que cambió la geografía del fútbol mundial. El Sporting organizó un partido amistoso de pretemporada contra el Manchester United para inaugurar su nuevo estadio, el José Albalade. El Manchester United, dirigido por el legendario Sir Alex Ferguson, venía de ganar la Premier League. Era un escaparate para Cristiano. La noche era calurosa.
Los defensas del United, hombres curtidos como John O'Shea y Michael Sylvester, pensaron que tendrían una tarde tranquila. Se equivocaron. Desde el pitido inicial, el número 28 del Sporting se convirtió en una tortura para la defensa inglesa. Hacía llover regates, cambios de ritmo y bicicletas que dejaban a O'Shea de rodillas, literalmente. La pelota parecía imantada a su pie. No era solo efectivo, era teatral. En el banquillo del United, Sir Alex Ferguson estaba furioso, pero por una razón inesperada. ¿Quién es este chaval? Fichadlo, antes de que salgamos de aquí. Ferguson cuenta que al descanso sus veteranos le rogaron: «Mister, fíchelo. Si no lo fichan no vamos a poder jugar contra él nunca más». El miedo de la defensa del United fue el mejor argumento de venta. El acuerdo se cerró en el vestidor, de forma casi inmediata. Un traspaso de 12.24 millones de libras, una cifra récord para un adolescente. Cristiano, el niño que solo unos años antes lloraba en Lisboa por la soledad, acababa de ser comprado por uno de los gigantes del deporte. Capítulo 7. La leyenda del número 7. Cuando Cristiano llegó a Manchester, le pidieron que eligiera su dorsal. Él quería el 28, su número en el Sporting. Pero Sir Alex Ferguson tenía otros planes. «Tú llevarás el número 7», le dijo Ferguson. El 7 del Manchester United no era un número, era una dinastía. Lo habían vestido leyendas como George Best, Brian Robson, Eric Cantona y el más reciente, David Beckham. Era una presión psicológica brutal, para un joven inmaduro. Cristiano sintió el peso de la historia sobre sus hombros. A partir de ese momento, el 7 se convirtió en un motor de exigencia. No podía ser un jugador más, tenía que ser un sucesor. Su debut en la Premier League contra el Bolton fue un espectáculo de velocidad pura y exceso de adornos. Entró de suplente y cambió el partido. La prensa se rindió a su talento, pero también criticó su egoísmo y su falta de producto final. Capítulo 8. La lucha con el ego y la paternidad de Keane. Manchester no fue un cuento de hadas. El vestidor del United, liderado por el capitán Roy Keane y el duro Gary Neville, era una escuela de humildad. Los veteranos se burlaban de su acento portugués, de su obsesión por el gimnasio, que en ese momento era inusual en el fútbol, y sobre todo de su tendencia a tirarse con demasiada facilidad, el famoso diving. Roy Keane, el alma del equipo, le gritaba en los entrenamientos: «¿Qué haces? Levántate, niño. Aquí no estamos en Lisboa. ¿Dónde está el centro? ¡Pasa el balón!». Esta etapa fue crucial. La crítica de Ferguson y Keane no era destructiva, era formativa. Ferguson le prohibió regatear sin propósito y lo obligó a entrenar el centro y la definición hasta la extenuación. El equipo técnico incluso le asignó dietistas y preparadores físicos específicos para transformar su cuerpo de un chico delgado a una máquina de músculo. Ronaldo, en lugar de hundirse, se alimentó de la crítica. Cada burla, cada regaño, lo impulsaba a trabajar más duro. Su rutina diaria se hizo legendaria. El primero en llegar al entrenamiento, el último en irse, practicando tiros libres o definición solo, horas extra en el gimnasio para fortalecer la parte superior del cuerpo. Esta etapa definió la transformación de Ronaldo el showman a Cristiano Ronaldo, la máquina de ganar. Entendió que el fútbol, al más alto nivel, no era solo talento, era sacrificio, pragmatismo y números. Entre 2004 y 2006, la transformación de Cristiano Ronaldo fue tan radical que parecía obra de ingeniería genética. Los críticos que lo llamaban delgado o débil se quedaron mudos. Bajo la estricta vigilancia de los preparadores del Manchester United, CR7 se dedicó a esculpir su cuerpo con una intensidad casi obsesiva. Su régimen de entrenamiento era famoso en Carrington. Disciplina de sueño, dormir un número exacto de horas, incluso si significaba irse a la cama mucho antes que sus compañeros. Dieta científica, 0 alcohol, 0 grasas. Una dieta estricta de pescado, pollo y ensaladas, monitoreada al gramo. Músculo por gol. Se centró en la explosividad de sus piernas y el fortalecimiento de su tronco. Su famosa habilidad para suspenderse en el aire, los saltos que desafían la gravedad, fue resultado directo de miles de horas de ejercicios pliométricos y abdominales. Su apariencia cambió, y con ella, su juego. Empezó a usar su físico no solo para regatear, sino para aguantar cargas de defensas centrales mucho más grandes que él.
Ya no se caía con facilidad. Ahora los defensas rebotaban en él. Este nuevo Cristiano era imparable. Combinaba la técnica del regateador callejero con la fuerza de un quarterback. Capítulo 10. La tragedia en el cenit personal. La vida le dio gloria a Cristiano, pero le cobró un precio muy alto en el plano personal. Mientras la estrella de Ronaldo brillaba en Old Trafford, la luz se apagaba en la vida de su padre, José Diniz Aveiro. El alcoholismo crónico había destrozado su hígado y su salud. El 7 de septiembre de 2005, el día antes de que Portugal jugara un partido crucial de clasificación para el Mundial contra Rusia, Diniz Aveiro murió. Tenía 52 años. La reacción de Cristiano fue devastadora, y a la vez el testamento de su profesionalismo. Sir Alex Ferguson, que tenía una relación casi paternal con él, le ofreció la oportunidad de irse inmediatamente a Madeira. «Vete a casa, hijo. El fútbol puede esperar. Tu familia te necesita», le dijo Ferguson. Cristiano lloró, pero su respuesta fue un reflejo de la dureza que había aprendido. «Voy a jugar, mister. Mi padre querría que jugara». Jugó el partido, aunque mentalmente destrozado. La muerte de su padre se convirtió en la cicatriz emocional más profunda de su vida. Desde ese día, el éxito no solo fue un objetivo, sino una misión de redención. Cada título, cada récord, era un intento de honrar la memoria de su padre y una promesa tácita de que el apellido Aveiro solo sería sinónimo de gloria, no de tristeza. Capítulo 11. La batalla de Inglaterra y la mirada de la polémica. Mundial de Alemania 2006. Cuartos de final. Inglaterra versus Portugal. Este partido es crucial para entender la psicología del Fénix. Inglaterra, con su compañero de club, Wayne Rooney, como figura, era favorita. En el minuto 62, Rooney pisó a un defensa portugués. El árbitro dudó. Inmediatamente Cristiano Ronaldo corrió hacia el árbitro protestando airadamente. La polémica estalló cuando, tras la expulsión de Rooney, las cámaras enfocaron a Cristiano haciendo un guiño, un parpadeo cómplice, a su banquillo. La prensa inglesa lo consideró una traición directa a su compañero y a su club. Cuando regresó a Manchester, la hostilidad era palpable. Los tabloides lo crucificaron. El villano. El traidor. Se rumoraba que quería dejar el club. Ferguson intervino. Con mano de hierro y sabiduría de maestro, protegió a su estrella. Le dijo: «Quédate. Aquí vamos a ganar juntos, y tú vas a demostrarles que eres el mejor». Este incidente forjó un carácter de acero. Cristiano aprendió a prosperar en la adversidad y a usar la hostilidad externa como combustible. Capítulo 12. La consagración europea y el primer beso a la Copa. Las temporadas 2006-7 y 2007-8 fueron la explosión de la máquina CR7. Dejó de ser un regateador adornado para convertirse en un delantero total y un asesino de área. En la temporada 2007-8 marcó 42 goles en todas las competiciones. Era el jugador más eléctrico del mundo. El clímax llegó el 21 de mayo de 2008. Final de la Champions League en Moscú. Manchester United contra el Chelsea. Cristiano marcó el primer gol con un cabezazo majestuoso, suspendido en el aire, demostrando su nuevo poder físico. Pero la drama no había terminado. En la tanda de penaltis, Cristiano falló su lanzamiento. De pronto el miedo al fracaso, el terror a arruinar la obra de toda una vida, lo invadió. Se cubrió la cara, incapaz de mirar. Cuando John Terry resbaló y Edwin van der Sar detuvo el penalti decisivo, el United ganó. Cristiano, en lugar de correr a celebrar, cayó de rodillas, llorando de alivio y agotamiento. Esa Champions League y su asombrosa marca goleadora le aseguraron el reconocimiento máximo. En diciembre de 2008, Cristiano Ronaldo ganó su primer Balón de Oro. El niño que no podía costearse un billete de avión, el chico que lloró por la soledad en Lisboa, el hijo que perdió a su padre,
Era ahora oficialmente el mejor jugador del planeta. Aunque Cristiano Ronaldo había alcanzado la cima con el Manchester United, ganando 3 Premier Leagues, una Champions League y el Balón de Oro, el rumor de su destino final ya se había convertido en un rugido. El Real Madrid lo quería, y Cristiano, desde el fondo de su corazón, soñaba con ese desafío. La temporada 2008-2009 fue su última con los Diablos Rojos. Aunque el United volvió a alcanzar la final de la Champions League, cayó ante el Barcelona de Pep Guardiola, que en ese momento estaba iniciando su reinado. Esta derrota fue un punto de inflexión para Cristiano. Se dio cuenta de que, para competir contra la perfección de aquel Barça, necesitaba una plataforma diferente, un club que invirtiera tanto como él en la obsesión por ganar. Sir Alex Ferguson intentó retenerlo, intentó convencerlo con dinero, con emoción, pero la ambición de Cristiano superaba los lazos afectivos. Él no buscaba comodidad, buscaba el reto más grande. Capítulo 14. Los 94 millones de euros. Junio de 2009. El anuncio se sintió como un terremoto en el mundo del deporte. El Real Madrid, bajo la presidencia de Florentino Pérez, cerró el fichaje de Cristiano Ronaldo por 94 millones de euros, 80 millones de libras esterlinas. Fue un récord mundial absoluto. El precio de la transferencia no era solo una cifra, era una declaración de intenciones. Le imponía una presión insoportable. Tenía que justificar cada céntimo. El traspaso marcó el final de la primera gran saga de su vida y el comienzo de la más épica. Dejó atrás el paraguas protector de Ferguson, el vestuario familiar de Keane y Neville, para sumergirse en la implacable máquina de fama y exigencia del Real Madrid. Capítulo 15. La presentación galáctica. El 6 de julio de 2009. Estadio Santiago Bernabéu. El evento fue más que una presentación, fue un acontecimiento histórico. Más de 80,000 aficionados llenaron el estadio para recibir al nuevo Galáctico. Superó el récord anterior de 75,000 personas en la presentación de Diego Maradona en Nápoles. La atmósfera era eléctrica. Cristiano saltó al campo vestido de blanco, con una sonrisa que mezclaba orgullo y nerviosismo. Cuando Florentino Pérez y la leyenda Di Stéfano le entregaron la camiseta, esta llevaba inicialmente el número 9. El 7 lo llevaba la leyenda Raúl González Blanco, el capitán y símbolo del madridismo. Este hecho simbolizaba la primera lección de Madrid. Aquí, el trono no se hereda, se conquista. El Bernabéu rugió con una sola voz. La exigencia era inmediata: ganar. Capítulo 16. El desafío del gasto y el nacimiento de la rivalidad. La primera temporada de Cristiano en Madrid, 2009-2010, fue una adaptación al caos y la gloria. Marcó 33 goles en 35 partidos, una cifra impresionante, pero que no fue suficiente para ganar títulos colectivos importantes. El principal problema no era él, sino el competidor que ya estaba forjando su propia leyenda en Barcelona, Messi. Esa misma temporada, Messi ganó el Balón de Oro. El mundo del fútbol se dividió en dos: el gato y el perro, el natural y el creado, Messi y Cristiano. Esta rivalidad, que duraría una década, no fue solo deportiva, sino una carrera armamentista de la ambición. Cristiano entendió que su rendimiento ya no se medía en función de sus propios récords, sino siempre en comparación con el argentino. Esta comparación se convirtió en la fuerza impulsora más poderosa de su carrera. Tenía que ser mejor cada día. Capítulo 17. La paternidad secreta. En medio de la locura mediática y la presión deportiva, la vida personal de Cristiano dio un giro dramático y completamente inesperado. En julio de 2010, después del Mundial de Sudáfrica, Cristiano anunció el nacimiento de su primer hijo, Cristiano Ronaldo Jr. Lo más sorprendente no fue el nacimiento, sino la absoluta reserva sobre la madre, cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Fue una decisión audaz y controvertida, que demostraba la férrea necesidad de Cristiano de controlar su propia narrativa.
Quería separar totalmente su vida privada de la imagen pública del superstar. Este evento lo transformó. La paternidad añadió una nueva capa de madurez a su personalidad. Ya no solo se entrenaba para él mismo, ahora se entrenaba para ser un ejemplo. Su hijo se convirtió en una constante presencia en su vida, y en sus celebraciones, un recordatorio de que su legado era más grande que el fútbol. En mayo de 2010, el Real Madrid contrató a José Mourinho, el técnico portugués que acababa de ganar el triplete con el Inter de Milán. La llegada de Mourinho fue un punto de inflexión no solo para el Real Madrid, sino para toda la rivalidad Barça-Madrid. Mourinho entendió que para destronar al Barcelona de Guardiola, no bastaba con jugar bien, había que entrar en una guerra psicológica y táctica. Cristiano Ronaldo, con su temperamento y su sed de venganza, se convirtió en la punta de lanza de este ejército. Bajo Mourinho, Cristiano dejó atrás la timidez inicial y adoptó un rol de líder absoluto en el campo. Sus cifras se dispararon. En la temporada 2010-2011, marcó 53 goles, ganando su primera bota de oro con el Real Madrid. Sin embargo, esta era estuvo marcada por la tensión extrema. Los clásicos se convirtieron en batallas campales, llenas de tarjetas rojas, polémicas y hostilidad. Capítulo 19. El gol del desafío y la Copa del Rey. El primer gran título de Cristiano en Madrid llegó de la manera más simbólica. 19 de abril de 2011. Final de la Copa del Rey, contra el Barcelona, en Mestalla. El partido estaba trabado, pero en el minuto 103 de la prórroga, Ángel Di María centró desde la izquierda. Cristiano Ronaldo se elevó, desafiando las leyes de la física, y conectó un cabezazo imparable. El balón entró como un misil, dando al Madrid su primera Copa del Rey en 18 años, y lo más importante, su primera victoria significativa en la era de hegemonía del Barcelona. Este gol fue más que un título. Fue una declaración. Demostró que Cristiano podía aparecer encima de la presión y vencer al gran rival. La celebración, corriendo con su camiseta blanca y gritando al cielo, fue una liberación de toda la frustración acumulada contra el Barça. Capítulo 20. La batalla por la Liga de los Récords. La temporada 2011-2012 fue la cumbre de la era Mourinho. Cristiano Ronaldo alcanzó un nivel estratosférico, batiendo todos los récords individuales. Marcó 46 goles en la Liga, rompiendo la barrera de los 40. El Real Madrid se coronó campeón de la Liga, alcanzando la cifra histórica de 100 puntos y 121 goles, un récord de goles que sigue vigente. Esta liga fue el resultado del sacrificio y la brutal disciplina impuesta por Mourinho y ejecutada por Cristiano. Fue un título conquistado con sangre, sudor y una obsesión implacable por superar al enemigo. Capítulo 21. El infierno personal y la ruptura con Mourinho. A pesar de los éxitos colectivos, las relaciones internas en el Real Madrid comenzaron a deteriorarse. La relación entre Cristiano y Mourinho se tensó. El técnico, conocido por su temperamento explosivo, no dudaba en criticar públicamente incluso a sus estrellas. Hubo enfrentamientos acalorados en los vestuarios, ya que Cristiano consideraba que Mourinho no lo defendía lo suficiente de la prensa y lo utilizaba como peón en sus batallas políticas. La tensión alcanzó su punto máximo con la marcha de Mourinho en 2013, dejando un vestuario fracturado, pero con la mentalidad ganadora grabada a fuego. Capítulo 22. El sueño obsesivo. La 10ª. El verdadero santo grial para el Real Madrid y Cristiano Ronaldo era la 10ª Copa Europea. Desde 2002, el club había fracasado repetidamente en alcanzar la gloria continental. Con la llegada de Carlo Ancelotti en 2013, el Madrid encontró la paz táctica. Cristiano, ya portando el legendario número 7, tras la marcha de Raúl, se dedicó por completo a la Champions. En esa temporada 2013-2014, Cristiano fue un huracán. Batió el récord de goles en una sola edición de la Champions League, marcando 53 tantos. La final llegó en Lisboa, su ciudad natal, contra el rival de la ciudad, el Atlético de Madrid. El partido fue un drama épico. El Madrid iba perdiendo 1-0 hasta el minuto 93 de la prórroga. Luego, Sergio Ramos empató. En la prórroga, el Madrid arrasó. El cuarto gol, el definitivo 4-1, lo marcó Cristiano de penalti. Fue un momento de éxtasis. Al marcar, se quitó la camiseta y mostró al mundo su físico esculpido, un símbolo de su inigualable esfuerzo. Ganar la 10ª Copa Europea para el club, y hacerlo en Portugal, fue la justificación final por los 94 millones de euros,
y la culminación de su infancia en Madeira. El Fénix había conquistado Europa. Este título le valió su segundo Balón de Oro. En enero de 2016, el Real Madrid nombró a su leyenda, Zinedine Zidane, como entrenador. Con Zidane, el enfoque del equipo cambió, y también el rol de Cristiano. Zidane era un gestor de egos magistral. Entendió que, a los 31 años, Cristiano no podía correr 90 minutos con la misma intensidad que antes. Introdujo el concepto de la gestión de minutos y la zona de ataque exclusiva. Cristiano aceptó este cambio con una profesionalidad asombrosa. Dejó de jugar todos los minutos de todos los partidos de liga, especialmente contra equipos menores. Este Cristiano pragmatista conservó su energía para los momentos cruciales, los cuartos, las semifinales y las finales de la Champions League. Su posición evolucionó de un extremo a un delantero central letal, un 9 que definía con una precisión brutal. Su obsesión por el gimnasio y la dieta le permitieron desafiar la edad, convirtiéndose en el jugador de élite más eficiente del mundo en sus 30s. Capítulo 24. La trilogía dorada de la Champions League. Bajo Zidane, el Real Madrid y Cristiano Ronaldo crearon una hazaña sin precedentes en la era moderna: ganar 3 Champions League consecutivas, 2016, 2017 y 2018. Milán, 2016. Final contra el Atlético de Madrid. El partido se decidió en los penaltis. Cristiano, con una frialdad pétrea, lanzó el penalti decisivo, la 1ª. Cardiff, 2017. Final contra la Juventus. En el que fue quizás su partido más completo en una final, marcó 2 goles en la victoria por 4-1. Se convirtió en el primer jugador en marcar en 3 finales distintas de la Champions League, la 12ª. Kiev, 2018. Final contra el Liverpool. Aunque no marcó, su presencia y liderazgo fueron vitales. Él había liderado al equipo con goles épicos en cuartos, contra la Juventus, y semifinales, la 13ª. En este periodo, la rivalidad con Messi continuó, pero en términos de Champions, Cristiano estableció un dominio absoluto. Ganó el Balón de Oro en 2016 y en 2017, empatando con Messi a 5 galardonados. Su lema ya no era solo ganar, sino perdurar. Capítulo 25. El llanto de éxtasis, la Eurocopa 2016. El mismo año que comenzó su era dorada en Madrid, 2016, Cristiano finalmente completó el puzzle de su carrera, el título con su selección. Portugal, jugando un fútbol defensivo y pragmático, llegó a la final de la Eurocopa en Francia contra el anfitrión, que era el gran favorito. En el minuto 25 de la final, la tragedia golpeó. Cristiano se lesionó la rodilla, la escena descrita en el HUC de la parte 1, y tuvo que ser sustituido. El pánico se apoderó de la afición portuguesa. Lo que siguió fue el nacimiento de una nueva faceta de Cristiano, el entrenador emocional. Desde el banquillo, cojeando y gritando, se convirtió en el segundo entrenador. Sus gritos, sus gesticulaciones y su pasión infundieron una energía feroz a sus compañeros. En la prórroga, Ider marcó el gol decisivo. El pitido final provocó el llanto más puro y liberador de su carrera. Ya no era el llanto de la derrota, como en 2004, sino el de la redención total. Había conquistado Europa con su club y, lo que era más importante para su legado en Portugal, con su nación. Finalmente, la Pulga de Madeira se había convertido en el Fénix que había prometido ser. Capítulo 26. El adiós del Rey de Madrid. Tras ganar la Champions de 2018, todo el mundo pensaba que Cristiano terminaría su carrera en el Real Madrid. Había alcanzado la cima. Pero de nuevo, su necesidad de desafío extremo y de control financiero se impuso. Hubo rumores de fricciones con la directiva por la renovación de su contrato y por la falta de apoyo en sus problemas fiscales.
El 10 de julio de 2018, en una jugada tan dramática como su llegada, el Real Madrid anunció su venta a la Juventus de Turín por 100 millones de euros. Dejó el Real Madrid como máximo goleador histórico del club, 450 goles, ganador de 4 Champions League, ícono indiscutible de la era moderna. El adiós fue abrupto, sin la gran fiesta que se merecía. Fue un final amargo pero característico de Cristiano, siempre buscando el próximo obstáculo que conquistar. Se iba de España, dejando atrás una década de récords y de la rivalidad más intensa jamás vista en la historia del fútbol. Julio de 2018. Cristiano Ronaldo llegó a Turín, Italia, para jugar en la Juventus. Su fichaje no era solo deportivo, sino económico. Buscaba conquistar el único gran campeonato que le faltaba y elevar el perfil de la Serie A. En Italia, tuvo que adaptarse a un fútbol mucho más táctico, defensivo y lento que el de la Liga. Su rol de delantero centro se consolidó, dependiendo aún más de su inteligencia posicional que de su velocidad. Con la Juventus, ganó 2 títulos de Serie A, 2019-2020, y una Copa Italia. A nivel individual, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Juventus en una sola temporada, y fue el primer jugador en ganar títulos de liga en España, Inglaterra e Italia. Sin embargo, su misión principal, ganar la Champions League para la Vecchia Signora, quedó incompleta. A pesar de sus goles cruciales, la Juventus no logró superar los cuartos de final ni las etapas iniciales de eliminación directa, lo que generó frustración en el jugador y en la afición. Capítulo 28. El regreso del hijo pródigo, 2021. En agosto de 2021, el fútbol se paralizó. En un giro dramático y nostálgico, Cristiano Ronaldo anunció su regreso al Manchester United. La vuelta a Old Trafford fue recibida con euforia. Fue un reencuentro emotivo entre el hijo pródigo y la afición que lo había visto crecer. La imagen de CR7 con la camiseta roja y el icónico número 7 era la personificación de un cuento de hadas. Su impacto inicial fue inmediato, marcando goles cruciales. No obstante, el club y el equipo habían cambiado. La estructura táctica y la disciplina bajo varios entrenadores, Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick y luego Erik ten Hag, estaban desordenadas. Cristiano, acostumbrado a la excelencia absoluta, se frustró ante la falta de ambición y disciplina de sus compañeros y la dirección del club. Su papel en el equipo comenzó a ser cuestionado. Capítulo 29. El adiós amargo y la entrevista de la ruptura. La temporada 2022-2023 se convirtió en la más turbulenta de su carrera. Cristiano fue relegado al banquillo en varias ocasiones por el nuevo técnico Erik ten Hag. La tensión alcanzó un punto de no retorno en noviembre de 2022, cuando concedió una entrevista explosiva a Piers Morgan. En la entrevista, criticó abiertamente al club, a los directivos y al entrenador. Fue una ruptura pública y dolorosa de la relación. Poco después de la entrevista, el Manchester United anunció la rescisión de su contrato. El regreso soñado terminó en una separación agria, demostrando que en el fútbol moderno ni siquiera las leyendas son inmunes al pragmatismo del banquillo. Capítulo 30. El desafío del desierto y la cifra histórica. Tras el Mundial de Qatar 2022, la siguiente decisión de Cristiano impactó a todo el deporte. Rechazando ofertas de clubes europeos, firmó con el Al Nasser de Arabia Saudita. Este movimiento fue visto como el fin de su carrera en la élite europea, pero también como el comienzo de una nueva era para el fútbol mundial. Su contrato, valorado en más de 200 millones de euros anuales, lo convirtió en el atleta mejor pagado del planeta. En Arabia Saudita, Cristiano no solo es un jugador, es el embajador principal del proyecto futbolístico y deportivo del país. Su objetivo ya no es el Balón de Oro, sino el legado global. Epílogo. La obsesión que aún late. A pesar de haber superado la barrera de los 40 años, la llama competitiva en Cristiano Ronaldo no se ha apagado.
Sigue siendo una máquina de récords, habiéndose convertido en el máximo goleador de la historia del fútbol internacional y el jugador con más partidos disputados a nivel de selecciones. Su última meta es clara: jugar la Eurocopa y el Mundial, desafiando la biología, manteniendo su cuerpo en una condición que supera a jugadores 20 años más jóvenes. La historia de Cristiano Ronaldo es la de un niño pobre de Funchal que se negó a ser definido por su origen. No fue el talento puro de Messi, sino la fuerza de voluntad indomable, la disciplina de hierro y la obsesión absoluta por ser el número uno. Su historia es la prueba de que el talento te hace bueno, pero la disciplina y la ambición te hacen inmortal.